¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Comenzamos enseguida. Estamos con el senador Loenzo, estamos con Gustavo Marangoni, estamos con los temas principales con nuestros compañeros Laura Serra, Fernando Fraquelli, presentación y empezamos. A ver, cuestiones importantes que pasaron en las últimas horas. Por un lado, la explicación que dio el secretario de Energía, Lopetegui, sobre el apagón del Día del Padre. El encuentro del candidato Alberto Fernández con senadores, por un lado, con gobernadores por el otro, siempre del PJ. El hecho social que conformó ayer, la noche solidaria en River. Así que bueno, empezamos con algunos de estos temas. Otro fue el encuentro que tuvo ella, Laura Serra, en un ámbito más social. Diálogo muy puntual con Miguel Pichetto, candidato a vice. Laurita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Dijo varias cosas, Pichetto. Habló de Grobo Copatel, habló también de Kicillof, pero bueno, cuente, muy interesante la presentación de Miguel Pichetto frente a un nutrido grupo de empresarios, socios de la AmCham, de la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, 160 más o menos empresarios que estaban ahí escuchándolo a Pichetto. Dijo muchas cosas muy interesantes, entre ellas él vaticinó de una que se va a ganar en primera vuelta. Él está observando que la polarización se está agudizando y que la primera vuelta podría ya haber una definición electoral. Tengo la primera pregunta para entrar un ratito con Marangoni, porque creo que volvió a hablar del marxista Kicillof, me parece, ¿no? Bueno, no sé si sirve, la verdad, eso a lo mejor sí, no creo que sea ingenuo Pichetto, a lo mejor sabe que eso le lleva o le suma votos, a lo mejor, supongo, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, vos sabés bien que la provincia de Buenos Aires hoy es el botín electoral de los dos grupos en pugna, por lo tanto, acá, bueno, se dice de todo. Bueno, recordó un poco el pasado que ha tenido Kicillof en alguna agrupación estudiantil. Lo cierto es que lo dijo a colación de las críticas que hizo Kicillof respecto del Tratado Unión Europea-Mercosur, ¿no? Claro. Que dijo Kicillof es una tragedia para la Argentina. Según Pichetto, bueno, fueron lamentables esas expresiones de Kicillof. Él dijo que por todo lo contrario, que va a ser un tratado muy auspicioso. Eso sí, vaticinó que recién el Congreso que viene, es decir, el año próximo, se estaría empezando a discutir esta cuestión en el Congreso de la Nación. Lo cierto es que lo vi bastante optimista. Él dice que es realista, optimista en cuanto a los resultados electorales, y está confiado en que si Cristina Kirchner pierde por cuarta vez, bueno, ya es el fin del kirchnerismo. Se acabó el ciclo kirchnerista, quedará algún resabio kirchnerista en el Congreso, pero a dar vuelta a la página se viene un peronismo más republicano. Ahí estamos, señor. Bueno, ¿de qué hablamos? Reunión de Fernández con senadores, con gobernadores, Lopetegui. Diga. A ver, un poco de cada cosa, porque tiene que ver también con la actividad que pasó por el Parlamento Nacional. Un largo informe del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ante los senadores de la comisión respectiva. Habló del apagón, dijo responsabilidad número uno y central, la empresa Transener, las consecuencias y en definitiva las sanciones que le pueden caber a la empresa. Están en el medio de la investigación. Recién el ENRE, dentro de 45 días o hasta 2 meses, tiene tiempo como para aplicar sanciones, y esas sanciones van a llevar también un resarcimiento al consumidor final. Es una incógnita, no habló nada de eso el secretario de Energía, pero lo cierto es que descartó que vuelva a ocurrir una situación como la que sucedió el pasado 16 de junio. Eso por un lado. Después, reunión de Alberto Fernández con gobernadores. No estuvo un gobernador electo como Perotti, no estuvo Schiaretti, pero el resto una convocatoria muy importante. No estuvo tampoco, pero dijo, quiero estar, pero estoy con el eclipse, que fue Alberto Rodríguez Sá. Sí, pero y además se han intercomunicado entre ellos, porque Perotti estuvo cenando en el día anterior con Alberto Fernández en su departamento en Puerto Madero, y lo más saliente de Alberto Fernández con los senadores, no solo que estuvieron en un lugar
emblemático para Miguel Pichetto porque era su oficina, en definitiva, ¿no? Durante muchos años fue su oficina en el segundo piso del Senado, sino que además dijo que reuniones como la que tuvo con los senadores y reuniones como la que tuvo con los gobernadores van marcando lo que es la unidad del peronismo con vistas y cara a las elecciones del 11 de agosto. Bueno, a ver, comenzamos. Luis, ¿usted estuvo en la reunión con Alberto Fernández? Sí, estuvimos en la reunión, estuvimos compartiendo casi 2 horas. ¿Y cómo está ahora el ámbito? Digo, hay un presidente nuevo que es Caserio, digo, terminó el ciclo Pichetto, que fue larguísimo, 17 años. Digo, ¿qué es lo que uno puede entender? ¿Que hay alineamiento, respaldo para Fernández? ¿Cómo se traduce eso? Lo primero que hay creo que es un cambio de clima. Hay un clima distinto, mucho más proactivo. Creo que se ha peronizado definitivamente el bloque. Digamos, si tendríamos que encontrar una definición, creo que va por ese camino. Creo que se ha horizontalizado mucho más la discusión y no hay una crítica a la conducción de Miguel bajo ningún punto de vista, son estilos totalmente distintos. Pero evidentemente la figura y el perfil que tiene Carlos Caserio es muy distinto. Además tenemos 3 vicepresidentes y cada uno cumple un rol, tiene un protagonismo. Cada uno de los senadores en el día de ayer expuso cuáles son las leyes que están pendientes de llevar al recinto. Creo que esto es bueno porque nosotros lo que marcamos la necesidad rápidamente entre todos, y esto hay que admitirlo, de que tenemos que sesionar, hay que avanzar, tenemos que terminar con las sesiones especiales que lo que hacen es restringir la agenda legislativa. Me parece que esto es bueno, es decir, desde todo punto de vista creo que ha sido positivo, ha sido bueno, es mirar para adelante. La convivencia de las diferencias, no nos olvidemos que dentro de nuestro bloque también están aquellos senadores que están apoyando a Juan Manuel Urtubey. Y esto no es un dato menor, me parece en una construcción colectiva, pero desde el peronismo. Podemos demostrar que estamos en el peronismo, que desde las diferencias podemos construir un país totalmente distinto al que tenemos hasta el día de hoy. Pregunto, por ejemplo, usted dijo los senadores que están con Urtubey, son primos. Por ejemplo, ¿Dalmacio Mera está del lado de Urtubey o está del lado de ustedes? Del lado de... Está dentro del bloque nuestro. Del bloque, por eso. Está dentro del bloque, dentro del bloque. Pero trabajando con Urtubey, pero hay que respetar esto. Sí, por supuesto. Pues digamos, más Rodolfo Urtubey, por supuesto. Aquellos que pensamos el país desde un campo nacional y popular no tenemos que estar enfrentados ni en espacios distintos. Podemos estar trabajando en diferentes escenarios electorales, pero sabemos que el país que queremos es uno solo, es un país con un capitalismo al servicio de la producción y un capitalismo al servicio del capitalismo financiero usurero. Digamos, esto es claro y estas son las 2 cuestiones que me parece que van a confrontar. Y más allá de los nombres, porque muchas veces nos entretenemos con Cristina, no Cristina, Macri, no Macri, no es una cuestión de nombre, es una cuestión de proyectos de país y quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Y en esto no hay que tenerle miedo a lo que nosotros denominamos grieta, que tiene una profunda connotación negativa, pero desde mi punto de vista creo que esto es bueno, que cada uno se identifique de qué lado del país quiere estar para avanzar hacia, me parece, un proyecto muy distinto y no donde la gente se muera de frío en invierno, ¿no? Gustavo Marangoni, Gustavo, vos conocés muy en detalle la provincia de Buenos Aires en términos de gestión, en términos políticos. Estaba viendo que este fin de semana empieza una recorrida importante de María Eugenia Vidal con mucha gente, con Rodríguez Larreta, con también Martín Lustó, con mucho Pichetto, creo, tratando de reinventarse en la provincia porque dice que los números no son los mejores. ¿Qué sabés? ¿Cómo ves el tema de la provincia? Dicen que ella es muy buena candidata, pero que Macri tira para abajo por la imagen del presidente en el conurbano. ¿Qué diagnóstico tiene? Nosotros terminamos ayer un estudio de opinión de la provincia de Buenos Aires, para ir de lo general a lo particular. Sí. Hay polarización, se aceleró la polarización. Entre las 2 expresiones más importantes están entre el 82 y el 84% de los votos. El tercero está con 5%, es decir, se ha desplomado cualquier alternativa de construcción intermedia. A nivel nacional hay esa tendencia, un poquito menos, pero esa tendencia, me dicen. Por lo menos, yo lo que sí puedo dar fe es del ámbito del espacio de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenés 2, también, digamos, ya yendo a lo particular, 2 aspectos bien diferenciados. La fórmula de los Fernández nos da con 45 puntos, y la fórmula de Macri Pichetto con 37. En tanto que... Esto en provincia, ¿no? Siempre en provincia. En tanto que para el rango o el segmento de gobernador tenemos empatados en 40, 41, digamos, para ser más exacto, a Kicillof y a María Eugenia Vidal. Obviamente que ahí la pregunta más importante a responder, pero la verdad que de una encuesta es más difícil abordarlo, es el nivel de corte. Claro. Recordamos que
2015 fue atípico, 6 puntos, y el promedio de la provincia de Buenos Aires es 3. Naturalmente que Kicillof va a trabajar para que esa boleta del Frente de Todos sea de lata, digamos, ¿no? Claro. Que de alguna manera, a ver, la boleta de la provincia de Buenos Aires, como todas las provincias, digamos, tiene primero los rangos de presidente y diputados o senadores según corresponda, en este caso diputados nacionales, luego en el medio gobernador, luego legisladores provinciales y por último intendentes y concejales. Entonces la boleta de gobernador está en la mitad. Sí. Necesita el oficialismo nacional y provincial que la imagen de Macri suba en la provincia, porque obviamente que la tendencia y el que arrastra generalmente es el candidato a presidente. Esto obviamente es una fortaleza para el Frente de Todos, teniendo en cuenta que además confirma su condición de ser el gran reservorio de votos del peronismo en general y particularmente de la expresidente, ¿no? Sí, perfecto. No, para el senador Luens una preguntita, porque bueno, ayer tuvieron esta reunión. ¿Hay posibilidades de que finalmente terminen confluyendo con el bloque kirchnerista en el Senado? Digo, a partir de esta, digamos, confluencia en torno a Alberto Fernández, y eso se puede traducir en un gran bloque del Frente de Todos o, digamos, del peronismo en el Senado de la Nación. Mira, yo creo que la dinámica parlamentaria va dando cuenta de esto seguramente en el transcurso del tiempo. No nos olvidemos, estamos en un escenario electoral, nosotros lo que queremos es dentro del bloque contener la mayor cantidad de expresiones diferentes posibles. Hay que ver qué pasa con Santiago del Estero, Zamora ha estado en el día de ayer también charlando con Alberto. Es decir, lo que tratamos de hacer un bloque amplio, que las diferencias puedan convivir, y creo que si esto ocurre, te decía, la dinámica parlamentaria nos irá orientando si estamos dentro todos de un mismo proyecto político. Digamos, a ver, cómo votamos esto seguramente va a dar una muestra. Ahora, no nos tenemos que desesperar por la estética. Digamos, yo creo que... La estética es cuando ella pregunta si van a estar juntos. Exactamente, o no. no nos tenemos. Yo creo que podemos alentar un mismo proyecto político desde lugares diferentes, porque tal vez las diferencias que hay no es con el proyecto político, sino a veces son con los estilos de conducción. Y muchas veces la grieta, los problemas, la fragmentación interna de los bloques siempre se da por ese lado y no porque pensemos de una misma manera el país. Entonces en esto tenemos que ser cuidadosos. Yo hice, no sé si una autocrítica o por lo menos di mi visión de cómo cambiaron las cosas dentro del bloque de este bloque nuestro, donde hay una mayor confianza. Creo que ese es el factor más importante, construir confianza. Me parece que si no nos confiamos entre nosotros es muy difícil poder avanzar. Demos un primer paso, yo creo que no es necesario, lo importante es que cuando bajemos al recinto podamos decidir por un país mucho mejor, con proyectos que realmente tengan un carácter inclusive, ver qué vamos a hacer con el acuerdo, ver qué vamos a hacer con la deuda externa. Creo que hay temas centrales, sensibles, que están muy por encima de la estética con la que tenemos que bajar. No sirve, a veces es preferible los distintos porque desde los distintos surge la síntesis y eso es superador en toda instancia. Gustavo, la polarización que se está viendo, que se ve en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional también se ve. Yo he hablado con algunos candidatos nacionales que están preocupados por esa polarización porque los deja casi afuera del mapa electoral y político de agosto y principalmente de octubre. ¿Se da por la situación económica básicamente o hay otros factores? Mira, a mí me parece que de alguna manera la Argentina no sé si el término es recuperar, pero retoma el sendero de dos colectivos políticos muy diferenciados, que son dos culturas políticas que en Argentina tienen mucha tradición, que tuvieron distintos nombres en su momento. Por ejemplo, la del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX más arquetípica era peronismo y radicalismo. Conservadores, digamos, antes, sí, ¿no? Antes. Entonces, me parece que hay dos culturas, que no necesariamente son dos partidos, porque son coaliciones, vamos a tomar algún término de un sociólogo polaco, Bauman, que decía líquidas, ¿no? Son coaliciones líquidas. Vos fíjate que es curioso, porque vos podés ser parte de una coalición y decir cosas tremendas dentro de tu coalición, de tu propia coalición, o de integrante de tu propia coalición, por ejemplo, pero no es el único. Y de repente las cosas continúan igual. A lo mejor hace 30 o 40 años pasaba una cosa por el estilo y decía, uy, se rompe todo. No hace tanto. En medio de la alianza, de la experiencia anterior, bueno, se va, se quiebra. Y antes de la previa era, uy, se quiebra. Ahora, uno puede decir cosas terribles. Viste que estamos en la época del poliamor. Entonces, digamos, se permiten esas cosas. Y Massa fue
un hombre muy cercano a Macri en el comienzo de esta gestión y ahora encabeza la lista opositora, ¿no? Y ahora que lo pienso, lo del poliamor, digo, Sí. es lógico que la política refleje la flexibilidad que refleja Claro. la vida cotidiana de la gente, ¿no? Sí. Digo, así como antes era familia tipo padre, madre y 2 hijos, bueno, tenemos ahora, familias viste, eso, ensambladas, wow, sí. tiene una cantidad de variedades que tenemos que dedicar todo el programa a hacer esto. Bueno, y es lógico que la política refleje Sí. eso, pero sí, y acá retomo algo que decía el senador, porque me parece que es así, Sí. yo comparto eso, pero hay 2 modos de ver ideologías, conceptos, etcétera, que son diferenciados. Y Digo- esto me parece que además, por otro lado, no está mal. Borges tenía un cuento muy lindo, que según él era su mejor cuento, y ¿Cuál? yo coincido, El Sur, cuyo protagonista en realidad es el propio Borges bajo el nombre de Juan Dalman, y Borges decía que el personaje, que era él, Sí. vivía bajo la discordia de 2 linajes. Claro. ¿No? El linaje más global de su abuelo Dalman, que era un pastor que había venido Sí. de Inglaterra para acá, y el de su familia criolla, que eran los Flores. Exactamente. Y yo creo que Y él también, yo claro. creo que esos 2 linajes siguen en la Argentina. Uno lo que aspira a que esos 2 linajes, en última instancia, Sí. antagonicen, pero amigablemente, con acuerdos básicos. Pero siempre tiene que haber 2 linajes, porque si no la política desaparecería, ¿no? Si todos pensáramos claro. igual. Una pregunta para los dos, porque los otros días estaba con gente cercana a el jefe de gabinete, que ellos me decían, estamos convencidos, y creo en su sinceridad, que en segunda vuelta vamos a ganar. Podemos perder, dicen, las PASO, podemos perder la primera vuelta, pero ellos están convencidos que como pasó con Macri pueden ganar, y ellos insisten en aquello que en algún momento creo que hablamos con vos, que dice Durán Barba, que entre nuestra ineptitud, dijo, o nuestro fracaso, y el miedo a Cristina, vamos a ganar nosotros pese a que somos ineptos, pero el miedo va a pesar más. ¿Eso te parece que está vigente, que es una opción, que es una posibilidad? Yo te diría que respecto del gobierno de ahora Juntos por el Cambio, uno podría hacer muchas evaluaciones y probablemente, en mi caso, por lo menos de mi Sí. perspectiva, no serían favorables. Sí. Pero son muy buenos de campaña. Claro, por eso digo, Son sí. muy buenos y estamos en época de campaña. Sí. Pero quiero agregar algo más, porque si no pareciera, yo digo, hay algo del espíritu epocal que interpretan y que Claro. habrá que ver si no lo interpretan mejor o no. ¿Con esto que estoy diciendo que van a ganar? No, de ninguna manera. Sí. Lo que estoy señalando es que hay una gimnasia, de hecho hay una cuestión que parece muy evidente, pero hay que ponerla sobre la mesa. Macri fue candidato en el 2003, fue candidato en el 2005, fue candidato en el 2007, en el 2011 y en el 2015. Tiene mucha gimnasia Y de ganó candidato. siempre, salvo en la segunda vuelta de la primera vez. Exactamente. Y es Sí. muy obediente como Claro, candidato sí. y tiene un alto grado de profesionalidad para llevar adelante una campaña. Él, y en este caso el jefe de gabinete, Sí. y otros. Entonces, me Coincido. parece que ahí hay algo que hay que mirar si vos querés competir contra Sí. eso. Porque me parece que... a ver, hoy, yo me acuerdo cuando era chico, mi tía Leonilda, si quería saber si llovía o no, miraba el gallito de la lluvia y Y se sí. ponía celeste, verde, Claro, qué sé sí, yo sí, qué. sí. Bueno, hoy nadie usa No, eso. no, no. Digamos. Hoy tenemos todos aplicaciones en el Tampoco, celular. tampoco y- hay más nombre Leonilda, me parece, ¿no? Mi tía... No, pero sí, pero digo, no es un nombre que esté No, tampoco pero ya va a volver, porque No, todo vuelve. A lo mejor, exactamente, pero sí. lo que digo es, hoy hay Sí, aplicaciones, sí, hoy sí. esto es una prótesis Sí, que todos llevamos todo el tiempo. totalmente. Entonces, me parece que ahí hay un ejercicio. ¿Qué estoy señalando? Sí. Que la economía real no existe, que las campañas No, cara a cara... coincidimos. No, pero una campaña es el hecho Sí. más profesional de la política Coincidimos. y donde te diría que una vez que se resuelve cuál es la caja comunicacional, lo que vos querés señalar, tenés que apegarte mucho a eso. No hay nada peor que una campaña parecida a una reunión de consorcio, donde cada uno que llega dice, a mí me Claro. parece, Y sí. yo tengo un consultor que tiene unas ideas Sí. bárbaras, me dijo mi tía. No, coincido, no. totalmente. En el siglo XXI no es No. así en ningún país. No. Andate a las de economías menos desarrolladas, a las sociedades menos complejas, pero cuando llega esa hora van a buscar Sí, este sí. tipo de organización. Pregunte. La misma pregunta que Dale, vos a ver, recién formulaste sí. al senador Luenzo, A ¿no? ver. Si es factible A esta mí me- cuestión de... No, a mí me parece una tragedia que realmente, digamos, que el oficialismo plantee entre ineptos y corruptos. A mí me parece realmente que si esta es la opción que le dejan a los argentinos, y la pregunta sería en todo caso, ¿ineptos para qué? ¿No? Sí. Porque hay un sector de la sociedad que le ha ido muy bien. El problema es que a la gran mayoría le ha ido muy mal. Y en los casos de corrupción creo que hay que terminar de debatir esto o dejar que la justicia actúe como corresponde para determinar las responsabilidades. Ahora, decirle a la gente que tiene que optar entre ineptos y corruptos,
realmente, sé que entiendo que es un cliché de campaña interesante, bárbaro, pero acá tenemos que volver a lo mismo, desenterrar los nombres a la hora de avanzar y preguntarle a la gente realmente, digamos, en qué país quiere vivir, si el de la especulación financiera o del capital dispuesto a disponible para la producción. No hay otra discusión. Los nombres nos confunden, es una muy buena estrategia de distracción en un escenario electoral, pero no compremos, por favor, esa fórmula. Senador, ¿en las elecciones provinciales van a influir los resultados que se han dado en las provincias en estas elecciones adelantadas? ¿Van a influir en la elección nacional? Yo creo que sí, además van a influir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobernadores, particularmente los del peronismo, están acompañando la fórmula de Fernández, y esto me parece que también puede ser determinante. Y el interior, no nos olvidemos, es tal vez donde más se nota la tragedia. Mientras acá el presupuesto que se utiliza en Capital Federal para mantener las plazas es el mismo que utilizamos para sostener la educación, la salud y la seguridad en La Matanza, creo que ahí comenzamos a notar, digamos, esto de las desigualdades, las asimetrías, y el interior en este concepto de las asimetrías realmente lo está padeciendo este modelo económico, lo está padeciendo. Cero federalismo, más allá de que se declame permanentemente que hay federalismo, que se gira más dinero al interior, pero en un concepto de igualdad. Y la igualdad, digamos, no es lo que representa el federalismo. Lo que representa el federalismo es una política que pueda resolver las asimetrías. Y este proyecto político-económico no las está resolviendo. Gustavo Marangoni, una pregunta, ¿no? Otra de las cuestiones que uno escuchaba en materia de campaña, que te voy a preguntar si puede ser así o no. Alguien también de la estructura cercana al gobierno me decía, mira, hay un 1% de votantes que somos nosotros, él se incluía a ustedes, el círculo rojo, hiperinformado, que sabe todo. Dice, tenés un enorme 90% que es una información media, que ve algún noticiero, sabe quién es Mauricio Macri, sabe quién es Pichetto, sabe quién es Fernández, pero eso es la enorme mayoría. Y hay un 9%, me decía, puede ser 10 o 11, que la verdad no le va a cambiar la vida, que por cuestiones que son personales o de desinformación no sabe casi nada. Sobre ese sector trabajamos y un 10% del electorado es mucha gente. ¿Hay un universo así? ¿Se trabaja con medidas y campañas específicas, Gustavo? ¿No? Bueno, cada uno argumenta en función de sus gustos en la vida, ¿no? Sí. Digo, pero lo que digo es que vos podés hacer muchos, los politólogos diríamos esta palabra así como para darnos corte. Hay muchos clivajes, ¿no? Cuando vos decís muchos cortes, muchos recortes que vos podés hacer de una sociedad. A ver, a lo mejor yo la encararía distinto. Digo, me parece que hay entre un 50 y un 60% que ya sabe muy bien lo que quiere. ¿Quién va a votar? Ya lo tiene muy decidido y que lo tiene decidido por cuestiones muy profundas, etcétera. Hay otro que a lo mejor hay otro porcentaje que está fuera de este 60%, digamos que puede ser un 10% más o 15% más de otras identidades políticas. Y por supuesto, a ver, vos en política también tomás la decisión de decir cuánto de mi tiempo voy a utilizar, porque la política es estructurar el tiempo. Y vos decís, si yo voy a dedicar un montón de tiempo a gente que no voy a convencer, si tuviese el almirante Rojas vivo y yo digo, mira, no lo voy a encarar para que vote el peronismo, sé que no lo va a hacer. Claro. Voy a tratar de tomar algún nieto del almirante que a lo mejor no comparte las convicciones de su abuelo. Es decir, ¿a qué segmento voy a trabajar? Desde ese punto de vista, por supuesto, creo que sí. Ahora, no hay un mensaje unívoco. Me parece que, por un lado, hay gente que, en general, y no solo en Argentina, en las democracias de Occidente de los últimos 20 o 30 años, vota muchas veces más para echar que para poner, para castigar que para premiar. Pero también hay un elemento que a mí me parece que hay que darle cierta bolilla, además del tema de las broncas y todo eso, que es el temita de la esperanza. ¿No? Porque por ahí veo algunos spots de campaña. Hoy ninguno de los dos habla demasiado de esperanza, me parece, ¿no? No, y viste que aquello que decía Woody Allen, que sigue siendo cierto, ¿no? El futuro me interesa porque voy a vivir ahí el resto de mi vida. Claro. Digamos. Entonces, yo creo que hablarte un poco del futuro y plantearte una estrategia de esperanza, porque yo veo a veces algunos spots de campaña que viste, decir, yo no sé si la gente quiere que mientras se está ahogando vos les describas el agua. Claro. Digo, decir, bueno, planteale cuál es la otra orilla. Después, lo que sea, lo que a vos te parezca, pero, ¿viste? ¿Mucha publicidad de infraestructura, decís vos? No, bueno, eso puede ser por el lado del gobierno, pero me refiero a lo mejor en algunos spots en el ámbito de la oposición, ¿no? Como protagonistas que están muy sufridos, sin duda es así. ¿No? Acá lo ha dicho el senador y es cierto, hay mucha gente que la pasa hoy muy mal.
Pero, viste, el final feliz, mira, todas las historias... Algo aspiracional, ¿viste? decís vos. Sí. Bueno, Todos cuando de hecho, vemos las novelas queremos que claro, la chica que se enamoró, pobre del rico, finalmente se casen, terminen claro. saliendo, ¿no? Exactamente. La expectativa fue el enorme motor que le hizo triunfar a Mauricio Macri, claro. en 2015. Y a los candidatos anteriores en su momento, a Néstor Kirchner, o a Cristina Fernández, o a Carlos Menem, o a Raúl Alfonsín. Porque te voy a decir, che, dame... Claro. A ver, todos sabemos que la vida es difícil. Sí. Pero dame. Y probablemente en algunos aspectos careciente de sentido. No, digo, no estoy proponiendo un suicidio masivo. Con lo cual, vos lo que decís es, bueno, viste, vamos, dame un poco de onda, decime que el amor existe, planteame que a la vuelta de la esquina ya no me espera el paraíso socialista, pero a lo mejor me espera algo mejor. Claro, Y, viste, contagiame un poco de esa alegría, porque si no, viste, si solamente me describís la mala, aunque no haya sido vos el responsable de eso, pero vos sos el responsable de proponer algo más encantador. Decime que el mañana es mejor. Perfecto. Senador, muchísimas gracias. Senador Lorenzo, Gustavo Marangoni. Gustavo, muchas gracias. Muy buenos datos trajo de lo que pasa en la provincia, Marangoni. Así que pausa por ahora, ya seguimos. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, segundo bloque enseguida. Bueno, segundo bloque de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el doctor Eduardo Balibuca, que es candidato a gobernador por todo lo que es el espacio de, recordamos, Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo le va, doctor, diputado? Estamos con Gastón Roma, diputado por Tierra del Fuego. Estamos enseguida con ellos, pero antes me quedó un tema pendiente con Laura Serra, porque Laura Serra acaba de publicar hace 20 días, un mes, un libro con la vida de Elisa Carrió. Y lo que te quiero preguntar, Laurita, A ver, dale. es esta semana durísima que hubo por parte de Nicolás Massot diciendo que ella extorsiona al bloque y que le temen. Digo, ¿eso, como estamos en tiempos de una política líquida, desaparece? ¿O eso te crees que puede generar algún tipo de problema, Laurita? No, yo creo que en esta coyuntura no, teniendo en cuenta que... ¿Que no pasa nada, decís vos? No, digo que Nicolás Massot hoy está con un pie afuera del bloque ya y está en retirada, vence mandato, no va a haber muchas sesiones de acá hasta fin de año, con lo cual el peso específico que hoy tiene Nicolás Massot dentro del oficialismo es bastante relativo, ¿no? Lo cierto es que sí. Las palabras son fuertes, extorsión y demás. Y además tuvieron un encontronazo en el recinto hace no mucho tiempo atrás, fuerte, muy fuerte. Y eso de alguna manera refleja en realidad la disputa que hay también entre Lilita y Emilio Monzó, ¿no? Que también, porque bueno, recordemos que Massot es un hombre de Monzó, bueno, están en la misma sintonía en cuanto a cómo actuar en una situación de coalición, invitando al peronismo, siendo más abiertos, cosa que Carrió no está de acuerdo. Pero lo cierto es que, bueno, hay una diferencia ahí muy marcada que va a terminar, obviamente, cuando se vaya Massot y Monzó, se van los dos a fin de año. Estamos. Laura Serra, bueno, estamos con, repito, con el diputado Roma, estamos con Balibuca. Yo los otros días hablé con el diputado y yo le hacía una pregunta por un tema que uno no ve mucho en la agenda, que es el tremendo drama del conurbano, donde hay millones de gente en situación de pobreza y no hay ningún planteo que por lo menos esté en la agenda más urgente. Hasta aquí no he visto ni por parte del peronismo en el poder, tampoco ahora, tampoco Vidal. Y Buca decía que había cosas que se podían hacer en el conurbano, básicamente en el tema de tierras, que tenía que haber algún tipo de ilusión para la gente. ¿Qué dice sobre el tema Buca? A ver. Bueno, a ver, hay mucho para hacer eso sin lugar a dudas. Y me parece que la oportunidad que tienen los vecinos de la provincia de Buenos Aires es justamente, después de fracaso tras fracaso, poder sacar un poquito el velo de toda esta discusión que muchas veces uno ve en la televisión y poder ver fundamentalmente cuáles son las ideas que están proponiendo los distintos candidato. En ese sentido, yo soy un fanático de la urbanización. Cuando me tocó ser intendente de Bolívar a los 32 años, me acuerdo que estuvimos visitando distintos barrios, uno de ellos es el barrio Villa Diamante, que uno además tiene un cariño muy grande, porque fue el primer barrio donde mi viejo como médico estuvo atendiendo ahí en la salita de atención primaria, y nos encontramos con un barrio donde no había pavimento, donde no había cloaca, donde no había gas, donde no tenía alumbrado público y no había tampoco una plaza con juego para los niños. ¿Y vivía cuánta gente, por ejemplo? Es un barrio aproximadamente de 25 manzanas aproximadamente. Sí. Pero lo que quiero decir, así en distintos barrios de la ciudad. Y uno se paraba ahí y decía, ¿cómo hacemos para transformar esto, no? Lo importante y la enseñanza que nos dejó después
de 8 años y que hoy lo tenemos transformado totalmente el barrio, es que en algún momento hay que iniciar. Uno pareciera que hay temas que dice, ¿cómo arrancamos la urbanización de los barrios populares? Aquí en el Congreso tratamos y se votó por unanimidad justamente el proyecto de barrios populares, de urbanización e integración sociourbana. Y yo le pedí en la comisión que justamente pongamos en el presupuesto fondos, recursos económicos, para no solamente hablar de la regularización dominial, que es muy importante para que los vecinos tengan la seguridad jurídica de que esa vivienda es propia, porque muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires hace 30 años que están ocupando un lugar y no tienen la seguridad jurídica, sino también que estén los recursos económicos para comenzar un proceso de inversión en infraestructura. De educación, de pelea contra porque la delincuencia. Porque eso es salud. Ante todo es salud. Hoy estamos con un pico de bronquiolitis que hacía el Garrahans y la Organización Mundial de la Salud, como también de la Argentina, esta promoción, porque tenemos un pico de bronquiolitis muy importante, que tiene que ver con el hábitat. Cuando hablamos de pobreza, el 51% son jóvenes, y dentro de los jóvenes, dentro de los pobres, los más desprotegidos y los más indefensos son los niños. Entonces, como médico en este sentido, ¿qué podemos hacer también sobre esos sectores? Un programa de primera infancia. Los primeros 1000 días de un niño son los más importantes y determinan el futuro de una persona. Otro tema es que lo que se proponga sean viables y sean concretos. Las propuestas que hagan de tipo económicas. Las propuestas, si no, en definitiva, cualquiera dice cualquier cosa, a veces suena muy lindo y en definitiva después no se ve en la práctica, pasan los años y seguimos con una provincia con un montón de deficiencias. Pregunte, Laurita, a ver. No, pregunta para el diputado Romano. ¿Cómo está la situación ahora en Tierra del Fuego después de las elecciones a gobernador? Bueno, en general todos los partidos, todas las agrupaciones detrás de la candidatura de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora en Tierra del Fuego? Bueno, el mapa en Tierra del Fuego para mí en las próximas elecciones se va a cerrar con el tema de las PASO, ya va a quedar bastante claro, pero es una provincia que se va a pintar de Fernández, porque van a quedar las intendencias, ya están en manos de todos candidatos que eran o de la Cámpora, del kirchnerismo o del PJ alineado con Fernández. La gobernación tiene un aliado que es Melella, y los cargos que se van a llevar las bancas nacionales también van a ser o de Melella o de la lista de Fernández, con lo cual la provincia va a estar casi en su totalidad pintada de peronismo, kirchnerismo o en esa franja, digamos. Y en el caso de que ganara Macri un segundo mandato, ¿cómo se van a ubicar los diputados y senadores de Tierra del Fuego? ¿Van a conformar un bloque kirchnerista o se van a mostrar como... Hoy hay un núcleo importante de diputados al que pertenece Buca, ¿no? Que están en el medio, son los neutrales, ¿no? Los que están ahí como una suerte de árbitro, permitiendo o corrigiendo la sanción de las leyes. Digamos, ¿de qué lugar se van a ocupar? ¿Van a estar en el kirchnerismo propiamente dicho? ¿Cómo va a ser su pertenencia? Mi experiencia es que, y esto lo digo después de haber reflexionado bastante, es que no hay que alinearse tanto con el espacio nacional, porque uno después vive en la provincia. Y la factura nosotros la hemos tenido en esta elección. O sea, nosotros hemos apoyado mucho el proyecto nacional y después cuando uno llega a la provincia y empieza a trabajar los temas de la provincia se da cuenta que la gente está muy disconforme con las políticas nacionales porque no las ve, las siente en el bolsillo, las siente en el estómago en algunos casos y entonces eso termina jugando en contra. Entonces en charlas que he tenido con el diputado Stefani, que va a ser el único que va a quedar del espacio nuestro, porque después van a ser todos del Frente para la Victoria, charlábamos a este tema de defender más lo local. Como aprendizaje, ¿no? Claro. Y diputado, por lo que decía Laura del tema de Massot, el tema de las discusiones con Carrió, el tema de Emilio Monzó, ¿está acéfalo hoy Cambiemos o por lo menos el sector del PRO? No, yo no digo que está acéfalo, digo que estamos en un proceso complejo de transición. Habemos algunos que estamos disconformes, por eso yo no he participado en esta elección, me he bajado de algunas cosas con respecto al federalismo, con respecto a qué se hace en algunas provincias en particular, en caso concreto en la nuestra, porque tenemos mucho desempleo, creció mucho el desempleo y no nos dan a futuro cuál va a ser la propuesta para revertirlo, entonces uno no puede salir a golpear la puerta de los vecinos y decirle
la zanahoria está a 100 metros porque es mentira. Entonces Claro. es preferible quedarse en la casa. Es complejo. Bucca, ¿y usted por qué decide ser el candidato a gobernador de este espacio? Digo, podría haberse quedado con su banca de diputado, es un hombre reconocido en Bolívar, digo, y sabe que no le han regalado un camino sencillo por delante, ¿no? Una ultramaratón. Exactamente. Bueno, digo, yo lo conocí, los otros días lo tuve que llamar para un reportaje y la verdad que me enganché más con Bucca, ultramaratonista. Corre 160 kilómetros, Bucca. Ya 40 Iron kilómetros es Man. una locura. Yo nunca llegué. 160. ¿Cuántas horas son, Bucca? 160. Tardé 34 horas. 34 horas Sin corriendo. Muy ¿eh? bueno, La verdad que, Duro. ¿Vos en cuántas horas andás, Roma, corriendo? Yo no suelo hacer mucho deporte, así que puedo competir comiendo asado, otras cosas, podemos competir, pero deporte mucho no Exacto. practico. Es una ultramaratona. No, ¿eh? pero de alguna manera lo Sí. es. No, a ver, yo cuando asumí como diputado integré el bloque de Alternativa Federal. Claro. Y durante estos 2 años trabajamos muy fuerte para poder conformar una alternativa y un espacio donde hasta hace muy poquitos días formaban parte muchos gobernadores. Claro. Y todo parecía ser que era un espacio robusto y que realmente podía Sí. ofrecer algo distinto a los argentinos y a los bonaerenses, más allá del fracaso de lo que ha sido el gobierno de Macri y sin buscar la solución del presente en el pasado. La realidad es que evidentemente los dirigentes llega un momento de toma de decisión donde buscan la zona del confort de la política, sentirse amparado por las estructuras. No es mi caso en lo personal. Ante la propuesta de Roberto Lavagna, lo único que solicité fue lograr una síntesis con Juan Manuel Urtubey, porque sí me parecía que no era para nada viable la presentación de 2 espacios políticos, uno Sí. Juan Manuel y el otro Roberto Lavagna, y lograr esa síntesis. Ante ese acuerdo y la decisión de Juan Manuel de acompañar a Roberto Lavagna, acepté la Sí. propuesta de ser candidato a gobernador. Porque vos sos un hombre vos fuiste electo por el peronismo en Bolívar, ¿no? Sí, sí, Y, por supuesto. y Sí, sí, operaste con Sí, sí. el conjunto de los intendentes del peronismo, Sí, sí, ¿no? tengo Que ahora un están excelente- casi todos juntos ahí Sí. en el mismo espacio, ¿no? Bueno, esto ha pasado ya Claro. en dos instancias. Sí. Pasar la derrota del 2015, un grupo de intendentes, armamos lo que se denominó Sí. el Grupo Esmeralda. Claro. Y también fueron 2 años de un recorrido que llegado el 2017... Era un gran respaldo de Randazzo en su momento, ¿no? Exactamente. Claro. Buscan el calor Sí. de lo que mide en su distrito y no, en realidad, lo que en la sociedad... Digo, hay una polarización de la oferta, eso sí es una realidad. Ahora, hay millones de argentinos y muchos bonaerenses que buscan la posibilidad de tener una alternativa. Bueno, ese es el desafío que tenemos estos 4 meses. ¿Y cómo están viendo esa polarización? Porque los encuestadores, y lo hablábamos en el bloque anterior con Gustavo Marangoni, están viendo una polarización cada vez mayor. Sí, pero hay una aceleración también y una ansiedad importante, tanto de los encuestadores como también de quienes comunican. Cuando en realidad lo que está sucediendo en la sociedad en términos generales son otros temas. A mí me tocó, antes del cierre, estaba en Ituzaingó visitando un cuartel de bomberos que de por sí la estaban pasando muy mal, el sistema bomberil argentino, donde hemos presentado distintos proyectos aquí en el Congreso de la Nación, y mientras ellos me planteaban una situación muy dolorosa de un accidente, un incendio donde habían fallecido 3 niños y 2 mamás, y donde estaban pasando una situación psicológica justamente del cuerpo activo y no tienen RT, no tienen asistencia psicológica y otros temas más. Yo veía y veíamos en la pantalla justamente la pelea de dirigentes políticos, que uno iba para un lado y otro para el otro. En realidad era el contraste entre lo que está pasando en el día a día en la provincia de Buenos Aires y muchas veces lo que discute la política. Yo creo que en esta elección, ante todo, el desafío en lo personal es que me conozcan, que conozcan mi cara, mi voz, las ideas, porque la verdad es que la gente pide por un lado la renovación y algo nuevo, pero al mismo tiempo muchas veces termina tropezando con la misma piedra. Entonces, es plantear ideas que sean concretas, que nos conozcan y pedir la reflexión y fundamentalmente que sean los vecinos quienes rompan la polarización y que se atrevan, fundamentalmente en las pasos, a elegir lo que quieran elegir. Y Roberto Lavagna también propone algo de eso. Es un hombre con mucha experiencia, una persona muy coherente, muy serio, que cuando le tocó actuar en la política en momentos difíciles supo cómo actuar y las decisiones que tuvo que tomar. Y creo que la Argentina, para salir de esta confrontación, que está claro que no nos sirve a nadie, él puede ser una opción excelente y por supuesto creemos que nosotros en la provincia somos esa alternativa. Además, bonaerense. Bucca, perdón, una pregunta que tiene que ver con tu historia como intendente. Porque yo me acuerdo, ellos también, que los intendentes entre el 2015 y el 2017, cuando se formaba ese grupo Esmeralda, vos hablabas con todos, del conurbano y el interior te decía, mira,
Cristina es una etapa superada, tenemos que buscar otra cosa. Y parecía que el candidato era Randazzo. Pero cuando se acercan las elecciones y vos tenés que ganar, bueno, Cristina le sacaba 10, 20, 30 puntos. Entonces, vamos con Cristina, más allá de lo que tenga ganas, quiero ganar. Digo, en Bolívar, que es otro mundo, no es el conurbano, digo, ¿pasaba algo similar o cómo es el fenómeno de Cristina? Sí, pasa de alguna manera. Pasa de alguna manera. A ver, cuando vos tenés opciones que Claro. son espacios políticos, estructuras consolidadas, tiene que ver eso con el resultado electoral. Esto es formarlo, hay que promoverlo, Sí. hay que crearlo, hay que construirlo. Es justamente un tema de, vuelvo a repetir, es la zona del no confort. Claro, donde sí, todo claro. está por hacerse. Claro. Y bueno, pero hay algunos que nos animamos a encarar este proceso y hay otros que no. Ahí está. Bueno, diputado Romá, ¿qué pasó en Tierra del Fuego que Macri no pudo permear? Digamos, ¿cuáles fueron los déficits en materia de gestión nacional para que, bueno, digamos, hoy por hoy toda la provincia estuviera, como usted dijo recién, teñida detrás o, digamos, encolumnada detrás de la fórmula Fernández-Fernández? No tiene color hablando ella, porque ella está buscando un color, porque o amarillo va a ser celeste Fernández, no tiene color todavía, me parece, ¿no? Sí, Esa no sé. fórmula. El color de la Sí. boleta, ¿no? El color de la boleta, Tiene sí, bastante sí. mucho A ver. celeste y No, blanco. personalmente creo que tiene que ver con el modelo económico que tiene en la cabeza el gobierno de Macri, que nos perjudica de plano porque nosotros tenemos una industria desarrollada para el mercado interno, bajo un régimen de protección interna, y el modelo económico que tiene el gobierno nacional no contempla esa industria, principalmente la industria electrónica, con lo cual había que mutar. Yo hice muchas propuestas legislativas para mutar la matriz económica de Tierra del Fuego, pero eso requiere inversiones, no vinieron las inversiones, el gobierno nacional tampoco, porque apostó electoralmente por las provincias donde estaba el mayor electorado, que era, y cometiendo un error histórico, ¿no? La provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, apostó por ese núcleo electoral y dejó a todo el resto de las provincias como satélites que no le bajó esas inversiones para reconvertirse. Pero esto es histórico en la Argentina. Algún día tendremos algún presidente que tenga una mirada federal realmente del país y podamos desarrollar nuestra economía. Pues a mí me parece fantástico, esto lo digo como fueguino, la provincia de Buenos Aires no puede ser que explote todos los recursos naturales de otras provincias y encima se queja que le falta plata y encima cometemos el error histórico de seguir poniendo toda la plata de la obra pública en el conurbano bonaerense porque es un círculo vicioso, o sea, cada vez hay más gente, vive mal, entonces seguimos poniendo plata. La realidad es que nosotros tenemos petróleo, mucho hidrocarburo y se termina industrializando en La Plata, en Ensenada, en San Nicolás, en toda esta zona, nuestros recursos que nos quitan empleo, valor agregado y un montón de otras cuestiones. La industria plástica lo mismo. Bueno, entonces este problema es mucho más complejo, es geopolítico, es industrial, tiene que ver con las economías regionales. Entonces yo la escucho el otro día a la gobernadora Vidal hablando de que es una provincia petrolera y yo me quiero pegar un tiro porque digo, bueno, cero petróleo produce la provincia de Buenos Aires, pero industrializa el 90% de los hidrocarburos del país. Ese es un problema. Y así como eso, un montón de cosas más. Lamentablemente este debate de fondo no lo tenemos, que es el debate del federalismo, de las economías regionales, y también hay toda una cuestión de picardía política de que siempre se invierte donde está la mayor cantidad de población y no se piensa en otros ecosistemas. Pero ahora, desde el punto de vista político, el gobierno, y pensando en algunas provincias, principalmente en la Patagonia, porque hay escenarios muy similares, el gobierno, Marcos Peña o Rogelio Frigerio, ¿apostaron más por los gobernadores, el caso de su provincia por Rosana Bertone? Sí. Eso fue un clásico porque el modelo es muy similar al que utilizó el menemismo, era basarse en la territorialidad de los que ya habían ganado, bajándole obras y entonces empoderando a los gobernadores. Ese modelo en Tierra del Fuego fue muy malo porque la gobernadora impulsó un sistema de ajuste mucho más grave que el gobierno nacional. Bueno, las consecuencias están a las vistas, que no pudo ni siquiera pasar la primera vuelta. Y encima con un desgaste económico terrible porque tomó dinero, una tasa elevadísima, se alineó con algunas políticas pero fue más papista que el Papa. Entonces esas consecuencias las han tenido casi todos los gobernadores de la Patagonia,
con algunos aciertos y otros con más precaución, tomaron otras decisiones y generaron otros resultados. Pero en realidad el gobierno hizo una apuesta muy similar a la que hizo en la década de los 90 del menemismo, que fue apostar por los gobernadores y la territorialidad, lo que les permitió garantizar un apoyo para la continuidad de mandato. Bueno, eso vamos a ver si se da o no se da ahora, pero la estrategia fue muy similar. Bucca, un tema que creo que es una buena y una mala para el espacio, ¿no? Para consenso. Digo, el dato malo es que todo indica que cada vez se polariza más, hay menos espacio para el camino del medio, pero me parece que, digo, si hay mucha polarización y mucha paridad, ver para qué lado se inclina en una segunda vuelta o incluso en la primera vuelta después de la PASO, ustedes en provincia y a nivel nacional van a ser decisivos, me parece, ¿no? Sí, la carrera recién empieza, hay que correrla y hay que caminarla. En lo personal voy a dar todo para poder abrir lo máximo posible el espacio y realmente le vamos a poner mucha fuerza. Y vuelvo a repetir, creo que vamos a llamar permanentemente a la reflexión de los vecinos, que son en definitiva hoy los que no tienen vivienda, son los papás que por ahí le detectaron un niño que tiene autismo a los 5 años cuando podría haber sido a los 2 años, son las mujeres que se siguen muriendo por cáncer de mama y cáncer de cuello de útero, son los productores y los industriales que hoy tienen el 50% de la capacidad instalada, tapadas sus máquinas y gente que está desempleada, son los estudiantes del interior cuando terminan el secundario que tienen oportunidades de empleo y de estudios universitarios o terciarios. Entonces, nuestra idea va a ser una campaña de muchas propuestas, con lo cual estoy convencido que vamos a conectar. Y quizás van a ser muchos los que se van a sumar a esta patriada. ¿Difícil? Sí, pero puede ser posible. El diputado Eduardo Valli Bucca, médico, hombre de Bolívar. Diputado, muchas gracias. Gracias a usted. Diputado Romá, diputado, muchas gracias, hombre de Tierra del Fuego. Tenemos que terminar. Señor Fernando Fragelli, un gusto grande. Nos estamos viendo. Vemos. Lo veo mucho por esta pantalla hablando de política internacional, Fragelli. Así que bueno. Hay que hacerlo también. Bueno, Laurita Serra también con mucha actividad preelectoral. Así que bueno. Laurita, gracias. Un placer. Nosotros terminamos acá. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en una semana. Gracias y buenas noches.